Bueno, profes, buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, no, pues estábamos conversando que la semana para mí estuvo terrible. Les digo que tuve por ahí, sin mentirles, 3, 4 días que trabajé casi las 14, 15 horas. Tenaz. Porque eso con las comisiones de evaluación y promoción, eso es un desgaste muy grande para nosotros. ¿Ustedes no creen eso? Yo sí creo. A mí me parece que sí, sin embargo son muy importantes, diría yo, porque ahí se analizan tantos aspectos de las situaciones de cada uno de aquellos estudiantes que han tenido dificultades y proyección al año siguiente, que es lo más importante, porque hay que pensar qué va a pasar Buenos días. con ese muchachito el año siguiente. Buenos días. Buenos días a todos Entonces, los que están llegando. Sí, tenés razón, John Mario. Eso es verdad. Aunque si vieras, yo soy muy enemigo que la comisión se convierta como en, a ver, un término que no suene muy brusco, que la comisión se convierta como en un desahogo, no. Yo creo que a la comisión hay que llegar con cosas muy claras. Uno como profe ya ha tenido la oportunidad de conocer sus estudiantes a lo largo y ancho del año. Y a mi criterio, pues respeto mucho si lo hacen en otras partes. Creo que la comisión, ya uno llega con cosas puntuales y no es a empezar a traer cosas desde enero. Ya usted tiene el proceso claro, puntual, es una evaluación para una promoción o no promoción, pero se ponen allá a discutir que el problema de convivencia, yo creo que son estancias diferentes, pues. Una cosa es lo convivencial comportamental, otra cosa es lo académico, aunque las dos se mezclan, pero es que sí es muy agotante. Imagínate grupos de 50 muchachos y de cada uno el discurso del 20 de julio, no alcanza. Pues no alcanza. Bueno, creo no, yo, pues. no, yo creo que ahí se solucionan es la parte socioemocional del estudiante, porque Eso sí puede lo pasar. comparto. Eso es lo que se analiza y por eso digo yo, analizar qué fue lo que hizo el muchachito y qué es lo que viene para el año entrante, cómo fue su entorno familiar, porque a veces ha pasado que, no sé por qué, que en muchas ocasiones no solamente el director de grupo se conoce la situación del estudiante, los demás no. Es verdad. Y más Entonces, cuando hay eso es lo que hay que analizar. diagnósticos. Sí, cuando hay Ah, diagnósticos, cuando ha pasado situaciones en la casa que le ha afectado, por ejemplo, separación de las parejas, porque le faltó un familiar muy allegado, por todo eso ha influido muchas veces en el proceso formativo del estudiante y todo eso uno debería tenerlo en cuenta. a mí me preocupa Para, eso. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí en unas comisiones llegaba uno ahí y hasta el director de grupo perdido. Y decía uno, pero por Dios, profe, si usted es el director de grupo, ¿cómo no conoce a esos muchachos? Bueno, lo que es que, yo no sé, yo creo que todo eso también tiene que ver con esa realidad que estamos pasando en educación. Todo esto que hemos reflexionado a lo largo y ancho de ese primer módulo, yo creo que eso antes se queda corto para esas realidades que uno vive en el aula, esas realidades que uno vive en todos esos lugares. Pero bueno, me imagino que estuvo muy dura la semana. Cuenten, profe, que eso no es pecado, que quede grabado aquí. Profe, pues sí, muy dura la semana con mucho trabajo, con muchas entregas, pero bueno, viene la semana de recreación y deporte. Esperemos que sea recreación y deporte nada más. ¿Y cuál es la No, semana de vienen recreación y deporte? Ay, contame que yo no sé cuál es eso. los juegos del magisterio, pues no sé a nivel de Medellín, pero acá a nivel de su región Magdalena Medio, los profes que participamos en diferentes deportes vamos a estar en Yondó. Entonces, Ah, no, mi hija, es que usted es harina de otro costal. Usted ya está por encima del bien y del mal. No, aquí los que somos de Medellín tenemos semana institucional y nosotros tenemos trabajo de lunes a viernes completico. ¿Cuánto va a quedar haciendo falta? Anoche me quedé, por ejemplo, casi eran casi la 1 de la mañana organizando un consejo académico que tengo que hacer el miércoles. Una sí, cosa sí, sí. pesada, pero no, ustedes ya están por encima del bien y del mal. Oiga, No, pero que también vame para allá.
También es semana institucional para los que se quedan, para hacer todos esos procesos, combinar todos esos procesos y más en una normal, que como en todas las instituciones hay mucho trabajo, pero sí muy agotados. Entonces ya esperando con ansias esa semana como para refrescarnos un poquito. Ah, bueno, eso me alegra mucho. Buenos días a los que acaban de llegar. Es un gusto, pues, podernos encontrar por aquí. Y bueno, mis profes, me da mucha alegría decirles que ya quedaron graduados del primer módulo, que esto va viento en popa, pues, para esa graduación general. Felicitaciones, porque a nivel general les fue muy bien. Esos trabajos excelentes. De eso, Ángela, celebra eso allá bien rico en esa costa que están haciendo calor. Aquí en Medellín estamos congelados. Tan berraca este clima aquí. No Eso nos me hace alegra. falta la última entrega. Esta entrega final no hace parte del mundo. Sí, claro, pero yo sé que eso les va a ir muy bien porque esta última entrega ni crea que se me van a volar. No, esta última entrega yo sé que le va a ir muy bien porque es un texto muy complementario al anterior. El otro era muy descriptivo y este va a ser muy narrativo. Ahí sí, mejor dicho, se me van a desahogar estos profes contando esas historias bien maravillosas y bien organizaditas. Recuerden tener muy presente todas las indicaciones que les di la semana pasada. Pero ya hoy iniciamos oficialmente el segundo módulo. Entonces les doy la bienvenida al módulo número 2 y yo sé que nos va a ir mucho mejor en este módulo número 2, donde vamos a trabajar o va a ser como la excusa de encuentro, porque yo sé que todos ustedes, creo, pues en la mayoría, vamos a trabajar lo que es la transformación y el mejoramiento de la gestión educativa. Todo este módulo número 2, yo no sé si ya en sus plataformas estaba habilitado esta semana y ustedes pudieron empezar por allá como a medio mirar, era la cosa. Vamos a trabajar todo lo que es la autoevaluación institucional. No sé si en alguna región del país de las que estamos aquí, no creo porque eso es una directiva a nivel nacional por el Ministerio de Educación, pues haya un colegio exento de ello, no creo, porque hay una guía, la guía 31, lo de la evaluación de desempeño, guía 34, que eso todos nosotros sabemos muy bien, los que somos 1278, y esta semana y la semana que viene, pues estamos en ese proceso de evaluación, que a mí me parece que es muy interesante, profe, si vieran que uno le tiene que encontrar el sentido positivo a ambas evaluaciones. Porque cuando a uno lo evalúan y se autoevalúa, yo creo que es para crecer. Yo creo que es para crecer. Eso no se puede tener pensado como algo punitivo. Pues hombre, si usted no hace las cosas bien, obviamente va a tener dificultades, tanto en una como en la otra. Pero como nosotros amamos lo que hacemos y hacemos lo que amamos, entonces no hay problema en que nos digan, vea, de pronto por aquí hay que mejorar esto. Porque 4, 8, 12 ojos ven más que 2. Uno cree que está haciendo las cosas bien y resulta que no. Entonces, no considero, inclusive a nivel personal, que la evaluación que nos propone el ministerio, a nosotros que somos del nuevo régimen, sea una cosa horrible. No, hombre, se pueden dar casos, porque de todo hay en la viña del Señor, que ciertos directivos pretendan abusar de esa evaluación para hacer con uno ochas y panochas, pero yo creo que si uno tiene las cositas claras, sus evidencias claras, su trabajo claro, pues evalúeme todo lo que quiera y en lo que haya que mejorar, pues yo mejoro. Por eso tan importantes esos protocolos de seguimiento a lo largo del año y establezcamos pues las reglas de juego. Entonces vamos a tener la oportunidad pues de reflexionar frente a ello, compartir vivencias y experiencias que hemos tenido tanto en la evaluación institucional, en las distintas gestiones, como en la evaluación de desempeño que nosotros tenemos anual. Ojalá a todos los maestros se nos hiciera, a todos, porque eso se ha generado una brecha en educación muy marcada. Quienes no son evaluados
pues eso hay que decirlo como es, ¿cierto? Quienes son evaluados a veces terminan haciendo lo que quieren porque no tienen en riesgo nada. En cambio, quienes somos evaluados, pues hombre, si usted no hace las cosas bien, empiezan unos procesos malucos que puede dar hasta con su destitución del cargo, ¿cierto? Pero tiene que ser pues que usted no haga nada, definitivamente pues que vaya al colegio de vez en cuando y bueno, eso sucede en otros países del mundo, menos aquí. Aquí todos los maestros somos muy comprometidos y muy juiciosos, creo yo. Hoy vamos a tener una agenda, creo yo que un poquito apretadita. Vamos a tener que ser muy juiciosos con el tiempo, mis maestros y mis maestras, porque hay que presentar la generalidad del módulo, ¿cierto? Mostrarnos, conversarlo, porque de pronto ustedes ya han entrado allí y lo han visto, y vamos a dar las orientaciones para el trabajo número 1 del módulo 2, cuyo entregable es el próximo sábado 3 de diciembre. No se me vayan a volar. El 3 de diciembre salimos a vacaciones. No me vayan a decir el 2, viva, ya salí a vacaciones. No, usted salió a vacaciones del colegio, pero de la universidad sale el 3. Así que si a alguno se le dañó el paseo, no me vaya a decir, profe, tengo un paseo, profe. Así se ha conectado en el avión o donde esté, se conecta bien juicioso, yo no tengo problema. Y dentro de 8 días, pues vamos a dar la orientación del segundo entregable, que son trabajos muy ricos, de verdad. Yo viendo la dinámica, a mí me parece que esa plataforma es toda agradable, hombre, y los trabajos que hemos venido haciendo son trabajos agradables. Lo que pasa es que es la época en la que estamos, ¿cierto? Que uno está con mayor estrés y mayor cosas así, porque no crean que para mí tampoco ha sido fácil, pero creo que es agradable todo el collage tan rico, pues se siente uno como en el colegio construyendo esos materiales deliciosos, esos 2 escritos que nos ayudan a hacer un poquito de catarsis a nivel escrita sobre esas competencias socioemocionales. Y yo sé que esto, pues seguimos en el mismo proceso, la misma competencia socioemocional, por lo que yo he podido ver, ese ha sido como el hilo transversal del ministerio y obviamente pues acompañado por la universidad, trabajar la competencia socioemocional es clave en el desarrollo de los maestros. Luego, pues vamos a entrarnos en ese segundo trabajo, es entregable, y desde hoy, mis queridísimos maestros y maestras, no se me vayan a relajar con ese segundo entregable, porque queda una brecha muy amplia, queda para entregar como el 5 de febrero, me parece. Entonces, ojo, porque, no, eso es para el 5 de febrero, eso es para el 5 de febrero, entonces nos vamos a vacaciones en diciembre, y a cantar los villancicos y toda la historia, y ya volvemos, si Dios lo permite, el 10 de enero, creo yo, pues eso es como para todo el país, o por lo menos aquí en Medellín, volvemos el 10 de enero, a no ser que nos den una indicación diferente, y se van a ir pasando los días, que entonces recibimos los muchachos, que el cambio de grupo, que la asignación, que me subieron para allí, para allá, la jornada, y llegó el 5 de febrero, profe, el trabajo, se me olvidó, tal cosa, prográmense de una vez. Mi recomendación es, háganlo lo más rápido posible y súbanlo. Yo voy a estar entrando a la plataforma, lo que vaya viendo, pues si no me la bloquean en vacaciones, que yo no creo que eso sucede, voy a ir calificando y voy a ir haciendo las cosas. Entonces, qué rico, de nuevo, a los que ya llegaron con los muy buenos días, espero que hayan tenido tiempo de tomar su cafecito calientico para que tengan ánimos, porque esto hoy es de tiro largo. Y si Dios lo permite, pues a las 9:30 hacemos el pequeño receso y hoy vamos a estar, si de pronto nos tenemos que gastar un poquitico más de las 12, les pido excusas, aunque no creo. Vamos a tratar de que la dinámica sea interesante. Entonces, el tema número 1, arrancamos pues oficialmente el módulo número 2, habla de la transformación y el mejoramiento de la gestión educativa. Vamos a tener una agenda con 3 puntos el día de hoy. Primero, pues presentarles el saludo y la reflexión. Les voy a compartir un video
que yo sé que les va a gustar mucho. Yo sé que les va a gustar. Ahora les regalo el enlace, se los voy a compartir. Es un video que dura más o menos 7 minutos. Estén muy atentos a ese video, porque ese video es la clave para todo el módulo. 7 minutos. La clave para todo el módulo. Tomen atentas notas para que ahora podamos generar un conversatorio bien agradable. Segundo, vamos a hacer entonces la presentación, socialización y aclaración de las dudas del módulo número 2 y de este primer tema. Y 3, pues varios y situaciones que se nos presentan. Yo creo que ya debió llegar a su correo la invitación a registrar la asistencia. Recuerden que es muy importante registrar esa asistencia. Muy bien. Vamos entonces a compartir el video y que estemos todos muy juiciosos. Permítanme, por favor, una cosa acá. Muy juiciosos y muy juiciosas con esto. No se escucha, ¿cierto? No, no se escucha. Creo que tiene que compartir la pantalla como video. Espérenme, por favor, yo miro qué pasó acá. También no se le ve que está encendido el micrófono. Sí, espérenme ni verá. Yo miro qué sucedió acá. Ve, tan raro. ¿Lo escuchan? No. No, profe. Espérenme un segundito, yo miro qué pasó. Sino que lo haga otro compañero, de otro que sí. Una representación gráfica de la educación en Colombia, ¿qué imagen se te viene a la mente? Bueno, FEDesarrollo nos puso ese reto y esto fue lo que nos imaginamos. En esta serie de videos hemos mostrado por qué es que en Colombia el sistema de pensiones está patas arriba y por qué encontrar trabajo es terriblemente difícil. El capítulo de hoy sobre educación es la precuela a estos temas, el punto de origen. Probablemente nos sorprenda la conclusión, así que empecemos por ella. Las personas de menos recursos son las que más llevan del bulto desde el comienzo de sus vidas. No poder entrar a estudiar o recibir educación de mala calidad hace que sea más difícil encontrar trabajo. Y con un trabajo precario, pues es imposible conseguir una pensión para la vejez. Si ya lo sabes, felicitaciones. ¿Pero conoces las causas? ¿Podrías ubicar dónde están las principales dificultades? ¿Qué es lo que como país debemos atender primero? Bien, veamos el paso a paso de esta montaña rusa. Si vives en una ciudad y tus papás fueron a la universidad, muy probablemente estudiaste el mismo tiempo que duran algunas carreras profesionales, pero antes de llegar a primero de primaria. Esto se llama educación inicial. Y en general, ni a los pobres ni a la gente del campo les toca. A veces porque no les alcanza la plata para montarse al carrito. Pero muchas veces porque no tienen ni siquiera dónde hacer la fila, pues la cobertura que tiene el país para este nivel educativo es realmente baja y sobre todo inequitativa. Ahora arranca el tren de la educación básica. La oferta ya es mayor, tanto que de 10 niños solo uno se queda por fuera. Bien por eso, pero muchos ya están grandecitos cuando llegan a primaria. Así empezamos el descenso y crecen las brechas. La proporción de estudiantes que está en un grado acorde a su edad disminuye progresivamente. Y de nuevo, son las personas de bajos recursos y las del campo las que más pierden años. No solo por no haber tenido una educación inicial que los preparara mejor para los retos escolares, sino también porque la vida práctica se les atraviesa, se impone. Bueno, mal que bien siguen en el carro, aunque sea el de los rezagados. Sin embargo, llegas a los 16 años y acá es cuando tenemos que abrocharnos los cinturones. Solo un poco más de la mitad de los jóvenes alcanzan a graduarse de bachillerato.
¿De todos los estudiantes? Pues sí, ese es el promedio nacional, pero evidentemente esconde una cifra brutalmente más alta en estratos 1 y 2 y en el campo. Y así más de 450.000 jóvenes colombianos salen a trabajar sin siquiera ser bachilleres. Y de los bachilleres, de cada 10 que sí logran acceder a la educación superior, solo 3 terminan la carrera. Por contraste, los estratos altos, en cambio, se gradúan 9 de 10. ¿Por qué esta diferencia que suena tan injusta? La calidad de la educación que reciben es un tema, pero además, ¿han visto el costo de las matrículas? ¿Han escuchado hablar de los problemas con los desembolsos y los créditos del ICETEX? ¿Conocen lo limitados que son los auxilios para educación superior? Y sumémosle otro problema. Los colombianos tenemos la idea muy equivocada de que los programas técnicos y tecnológicos y la formación para el trabajo son inferiores a las profesiones universitarias. Miramos estas diferencias desde una óptica clasista porque no entendemos que son modelos de formación que satisfacen propósitos muy distintos. La educación técnica y tecnológica dan habilidades para ocupaciones específicas y cuando los empresarios no encuentran el perfil que necesitan terminan recurriendo a universitarios que no tienen las competencias que buscan. De hecho, lo que muestra el diagnóstico de FEDesarrollo es que la formación profesional para una buena parte de los estudiantes tiene una rentabilidad negativa. Dicho en cristiano, te sale más caro el caldo que los huevos. Lo que invertiste en educación superior muchas veces no lo recuperas. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es sobre acceso a la educación. ¿Qué hay de la calidad? Resulta que en general, comparado con otros países de la OCDE, Colombia obtiene en las pruebas PISA resultados inferiores. Mientras que en otros países los quinceañeros responden como si estuvieran en grado 11, los mismos quinceañeros colombianos responden como si estuvieran en octavo o noveno. ¿Y si eres del campo? Pues un año más atrás, tus resultados equivalen a los de séptimo. Por supuesto, todo esto se refiere a promedio, no al desempeño de cada estudiante en particular. Además, se encontró que la mitad de los estudiantes de noveno no entienden lo que leen y 2/3 partes responden a las pruebas de matemáticas como si nunca hubieran pisado un colegio. Y otra vez los agravantes socioeconómicos. Solo hay 3 colegios públicos entre los 100 mejores del país. La acreditación de calidad no se hace bien para los programas técnicos y tecnológicos, se terminan acreditando solo los programas universitarios. Y ni hablar del acceso desigual a herramientas digitales, como lo que vimos durante la pandemia. Por supuesto, el diagnóstico de FEDesarrollo es más completo y señala un punto esencial, como la pertinencia de la educación que recibimos. Por ejemplo, se sobrecarga la formación de áreas como administración, economía y contaduría cuando hay más demanda de ingenierías y ciencias de la salud. Para no extendernos más, los invitamos a revisar la web del proyecto. Pasemos ahora brevemente a las propuestas. ¿Qué hacer en los temas de educación? El abanico es amplio. Un propósito esencial es que si eres pobre o vives en el campo, no sientas que la suerte está echada, porque así es muy difícil tragarse el cuento de que vivimos en una meritocracia. Entonces debe haber inversión para ampliar el acceso de la educación inicial, cuidar la permanencia en el sistema educativo considerando factores como la distancia entre las sedes, la existencia de escuelas en zonas intermedias, pensar en el transporte y en facilitar tecnología para el acceso remoto. El país debe monitorear la deserción con inteligencia artificial para entender e identificar a los estudiantes con mayores probabilidades de abandono y acompañarlos con programas de bienestar estudiantil. Las ayudas económicas deben focalizarse mejor en población vulnerable y el ICETEX se debe rediseñar, porque actualmente deja a los estudiantes colgados de la brocha si no logran conseguir empleo después de graduados o si no les alcanzan los ingresos para pagar el crédito. Por eso el pago de la cuota debe depender de si tienen trabajo o no y del nivel de ingresos. La educación en Colombia debe repensarse para mejorar la cobertura, la calidad y la pertinencia. Y esto pasa por diseñar unos referentes curriculares que definan un nivel básico de calidad, tener sistemas pedagógicos para profesores a través de cursos de formación continua con énfasis en el componente práctico, crear redes docentes regionales para la difusión de innovaciones educativas, fortalecer la evaluación haciendo las pruebas a ver para todos los colegios y asegurar que la administración de los establecimientos se haga con lógica educativa, no solo corporativa. En fin, las propuestas son muchas y están presentadas con un rigor técnico que conviene revisar directamente en los documentos de FEDesarrollo. Pero la moraleja es que nada de lo que se haga en temas laborales, tributarios y pensionales tendrá el impacto suficiente si nuestro país empieza cortando las alas de sus ciudadanos por no haber nacido en un lugar privilegiado. Así que no hay nada más democrático que garantizar una educación de calidad.
Muy bien, mis profes. Yo creo que alcanzaron a ver el video. Yo quisiera preguntarle a Catalina Gamboa qué percepción le deja este informe de FEDesarrollo. Catalina, buenos días, ¿cómo amaneces? Buenos días, profe. Pues realmente me quedo, pues estaba mirando el video y me siento triste porque muestran como que la educación pública siempre es como la más débil, la más mala, no es de tan buena calidad y siempre vamos como sacando personal a la vida laboral con muchas deficiencias. Entonces yo miraba esto y decía, pues qué triste que sea justamente, que seamos justamente nosotros los que, según este estudio, lo que ha revelado, seamos quienes estemos aportando este tipo de estudiantes o este tipo de personas a la vida laboral con bajos niveles, ¿cierto? Educativos. Y más, por ejemplo, cuando es en veredas o en el campo. Entonces, también me invita a como a mirar y a pensar como, bueno, ¿qué puedo hacer yo también desde mi punto para que esto cambie? Con una persona que, pues, que empecemos a cambiar, pues algo va mejorando, ¿cierto? El video es una realidad. Mire que hablaba hasta lo del ICT cuando la gente sale, a veces se les complica, a veces también conseguir empleo es difícil porque no tiene la experiencia laboral. O sea, hay muchos factores que influyen cuando salimos del colegio a la vida laboral. Entonces, la percepción que yo tengo, profe, es que es muy triste realmente. eh, Mire que hablaba solamente que existen 3 colegios a nivel oficial en la lista de los 100 mejores de Colombia. Solo 3. O sea que 97 son privados. Eso es diciente. A ver, antes de yo compartir lo que pienso, me gustaría saber, Jamie, en ese video, qué retos a ti como maestra en el contexto donde estás te genera. ¿Cómo amaneces, Jamie? Hola, buenos días. Buenos días. Pues, profe, viendo este video, también como la compañera, como preocupada, porque pueden ser muchas las ganas que tenemos como docentes de hacer las cosas bien. Estamos sujetos también como a un sistema de gobierno, a un sistema de educación que no está pensado en suplir esas necesidades, digámoslo, sociales, sino simplemente en resultados. Entonces, no se enfocan tanto en mirar qué es lo que hay que suplir desde las instituciones a nivel económico, por ejemplo, para dar una igualdad en acceso de herramientas, por ejemplo, sino que estamos simplemente muchas veces adoptando sistemas educativos de otros lugares y no lo vemos desde nuestro contexto social. Entonces, como docente me preocupo muchísimo porque pueden ser muchas las estrategias y muchas las cosas, pero sabemos que hay familias que no cuentan con recursos, que dentro de las mismas instituciones vemos esa desigualdad económica y en cuanto a tipos de familias. Entonces es un reto de saber que tengo esa diversidad y cómo como docente debo buscar estrategias para tratar de dar esa igualdad que, aunque es difícil, pueda lograr que mis estudiantes avancen y tratar también de trabajar en ese proceso de formación para la vida, no tanto de resultados académicos, sino también de ese proceso de formación para la vida, porque son estudiantes que van a salir, como decía el video, no todos van a alcanzar a graduarse o todos van a tener acceso a un buen trabajo. Entonces también tienen que aprender como a desempeñarse en otras labores. Muy bien. Gabriel, buenos días, ¿cómo amaneces? Cuéntanos
a partir del video y de las reflexiones que han hecho las dos compañeras, ¿qué sensación, qué reflexión te genera, Gabriel Sí, Castellano? ¿Cómo amaneces, sí, hijo? señor. ¿Cómo vas? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí. No, profe, se presentan muchos retos, mucha reflexión. Efectivamente, se habla pues allí de cómo los estudiantes más vulnerables, que son los que con los que nosotros trabajamos, muchos de ellos no alcanzan ni siquiera a graduarse. Pienso yo que se vienen retos grandes en torno a aprovechar lo máximo cuando ellos estén allí en el estudio, de brindarles las herramientas, de tratar de aprovechar al máximo el espacio eh, que se tiene como con ellos. Pienso por ese lado eso. Dos, también me preocupa mucho lo del ICETEX, porque efectivamente eh, son a muchos estudiantes de pronto facilita un préstamo, pero también son pocos los que luego tienen forma de pagar porque no logran ubicarse en sus carreras, no hay unas buenas oportunidades laborales. Entonces pienso en ese sentido de tratar de buscar recursos con el ánimo de que la educación superior sea entonces también gratuita en lo posible, como ocurre en otros países tales como Argentina y Chile, y buscar de una u otra forma algún tipo de recompensación de ellos, no que sea únicamente en la parte económica, de estar pagando el préstamo, sino también, ¿por qué no?, de a partir de un servicio social. Entonces, se me ocurren de pronto como esas dos propuestas alternativas frente al video, que es de verdad bastante preocupante. También pienso en la calidad de docentes que hay en el sistema público. Muchos, eh, casi en su mayoría, personas graduadas, profesionales, magíster. Ya yo veo un gran número de magíster ahora en la vocación. Entonces, es también nosotros, ¿cómo se dice? Dar, si somos magíster o si somos licenciados, tratar en lo posible de ayudarle al mismo sistema a dar una buena calidad, porque sí, a dar como una buena calidad, a exigirnos más, de acuerdo a las necesidades que tengan nuestras instituciones educativas, de brindarles más oportunidades, porque sí, es mucha la gente perdón, me parece que en la educación pública hay buena formación, hay hay un buen talento humano, y es entonces de aprovecharlo más. Eso pienso, profe. Gracias. Gracias, Gabriel. Gracias por esa reflexión, que has tocado unos puntos neurálgicos en los cuales hoy, yo creo que hoy nos toca mea culpa. Y ahora vamos a entrar en una profunda reflexión sobre eso. John Mario, tienes la palabra, y luego Luis Fernando, claro que sí. Bueno, buenos días para todos. Buenos días. Vea, yo estuve, mira, en pues esa parte de entre la brecha que hay entre la privado y lo público hace varios tiempecitos que he estado como analizando esas expectativas, y pues en todo esto me he dado cuenta que nunca vamos a ser iguales, nunca vamos a ser iguales por tantas razones que nosotros tenemos, y una de ellas es simple. En la educación privada, pues tienen los recursos los padres económicos para pagar, están todos. Si un estudiante va mal, inclusive le pagan clases privadas para que el muchachito se nivele, el estudiante se nivele y logre, y si perdió el año, vuelve y lo repite. En la educación pública, bueno, y inclusive cuando ya ven que no es posible, regresan a la formación pública. En muchos casos, cuando no hay los recursos económicos, regresan a la formación pública porque esa es la opción. Ahora, nosotros que tenemos que lidiar en la educación pública, nosotros tenemos que ya mirar todos estos aspectos socioemocionales del estudiante, de las familias.
Si un estudiante va mal, en las familias no le van a pagar una clase privada si va mal, no hacen los méritos para que de pronto el estudiante se supere por múltiples razones. El papá y la mamá trabajan y esos muchachitos que quedan en la casa todo el día a su responsabilidad si hace las tareas o no hace las tareas. Se la dejan a la abuelita hace todo. Entonces se va metiendo toda esa parte social y familiar del estudiante, de tal manera que el estudiante de pronto llegó a la casa y tenía muchas tareas, pero como estaba solo, se fue a jugar fútbol. Entonces, porque no hay alguien que los esté cuidando en la casa. No hay alguien que esté pendiente de ellos en aquellas responsabilidades que tiene que hacer el estudiante. Entonces nosotros nos convertimos en un centro donde nosotros como educadores tenemos que mirar, tratar de darle la formación que nos corresponde, pero también tratar de mirar todo aquel contexto de esos estudiantes, lidiar con ellos, aquellos estudiantes que inclusive van a los colegios solamente por el PAE, van al colegio solamente por la comida. Entonces, caso contrario con esos estudiantes del privado, llevan su lonchera, llevan todas sus cosas a la orden del día. En cambio, nosotros tenemos que estar mirando a ver si este muchachito, no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí me ha tocado muchas veces sacar plata de mi bolsillo para darle comida a esos muchachitos porque van en ayuda. Muchas veces me ha tocado hacer eso. Muchas veces nos ha tocado llamar a las casas a decir, ¿por qué no vino el muchachito? Es que no tenía desayuno. Entonces decíamos, pero antes todo lo contrario, mándenlo para el colegio, por Dios, no nos lo dejen en la casa aguantando hambre. Entonces, con todo eso que nosotros estamos tratando es de permeabilizar toda esa parte social y tratar de, ahí es donde voy con lo del video, tratar de nivelar esa desigualdad social que hay, y es tratar de empujar a esos muchachos de manera emocional. Muchachos, vamos, que ustedes son capaces ustedes tienen que salir adelante, ustedes tienen que estudiar, pero la situación de las familias en muchas ocasiones no vamos a ser capaces. Y algo que me ha venido preocupando mucho, bastante hace varios años, es los núcleos familiares ya no están conformados por el papá y la mamá, sino que ya casi siempre es el papá o la mamá los que tienen eso. Y en las familias hace mucha falta los dos. Hace mucha falta la parte paterna, hace mucha falta la parte materna. Y eso se nos ha venido perdiendo por muchas razones pues que han venido pasando en la sociedad, pues que desafortunadamente se ha venido perdiendo esa cultura de realmente conformar los hogares. Se nos ha venido olvidando que es una responsabilidad de los dos y simplemente por cualquier situación pues perdemos ese hilo conductor del núcleo familiar, que es muy importante en los hogares, ¿cierto? Y cuando decían, hay algo que sí apoyo muy grande, y es en esa parte de la formación del estudiante. La verdad, nosotros sí creemos que la parte técnica y tecnológica es muy bajo con respecto a la parte laboral, que eso no nos va a dar oportunidades en el campo laboral. Y esa es algo que estamos en deuda como Estado, en decirle a los estudiantes, a los jóvenes, que si se forma bien, si se especializa y se dedica a hacer lo que le gusta, puede ser muy feliz en su parte laboral, que va a estar satisfecho con lo que está haciendo y que no va a estar tampoco con un salario mínimo, porque es que ellos piensan que un técnico no gana nada, ellos piensan que un tecnológico no gana nada. Nosotros aquí, muchos estudiantes dicen, no, yo hago es lo que a mí me gusta, lo que me da, no hago lo que no me gusta, hago lo que me da plata. Entonces yo muchas veces le digo a los estudiantes, muchachos, ¿y dónde está la felicidad de usted? ¿Dónde usted se va a dedicar a hacer toda su vida lo que no le gusta? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a generar esa brecha. Si bien aquí en Medellín le están apuntando a medidas técnicas en todas las instituciones educativas, o sea, es algo que están haciendo, pero en mi concepto lo estamos haciendo un poquito errado, porque no le estamos diciendo al estudiante cuál es el motivo realmente que queremos que los estudiantes en Medellín salgan todos técnicos. No les estamos contando, simplemente les estamos diciendo, vamos a montar media técnica en Medellín en todas las instituciones educativas, pero ellos piensan que es una sobrecarga laboral, estudiantil nada más, que una carga académica más.
nunca le estamos fortaleciendo realmente cuáles son los motivos que se está buscando, cuál es el perfil que se está buscando en ese estudiante. Entonces vuelvo y reitero, creo que desde abajo, nos toca empezar a ir mirando es la inversión social que tiene que hacer el Estado con respecto a esto, con respecto a la educación. Mucha inversión social es lo que hay que hacer. Gracias, John Mario, por tu reflexión. Ya antes de darle la palabra a Luis Fernando, me alegra todos los que tienen la mano levantada tengan un poquito de paciencia porque me interesa escuchar hoy esas reflexiones, esas posturas, pero los quiero invitar a que prendan las cámaras para que no se vea esto como tan frío aquí, nos veamos, hace más de 8 días que no nos vemos, a ver qué rico vernos aquí como una familia, qué rico. Desde donde se pueda, pues porque seguramente hay personas que tienen dificultad para ello, pero quienes puedan, qué rico. Bueno, Luis Fernando, le voy a pedir un favor, que tratemos que las intervenciones pues sean así sustanciosas, un poco más cortas para que todos tengan la oportunidad de participar. Luis Fernando, tienes la palabra. Bueno, muy buenos días para todos, deseando que se encuentren muy bien. Las desigualdades siempre han existido y recuerdo ahora que estoy haciendo pues como un trabajo de investigación que Baudelot y Stable en 1976 hablaban de la escuela dualista, en la cual planteaban dos tipos de escuela y era la escuela diseñada para las personas ricas y las escuelas diseñadas para las personas pobres. Frente a eso también me leía y hacía un acercamiento a la pedagogía del oprimido cuando hablaba que a los estados tampoco les interesa que las personas sean ilustradas, que las personas se formen y en un momento determinado tengan conciencia crítica, y ahí es donde viene en realidad el reto del maestro. Sabemos que el gobierno conoce todas las necesidades que se presentan en cuanto a las necesidades del sistema educativo, pero no nos podemos pelear contra el Estado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Enseñarle a nuestros muchachos que la sociedad necesita todo tipo de personas y necesita todo tipo de empleados, y que desde su parte está tener la posibilidad de ser los que venden el cubo o los que están en un semáforo o los que van a tocar las puertas de la universidad y se van a sostener en ellas. Entonces, es de qué manera vamos a generar conciencia frente a los estudiantes para que ellos decidan qué es lo que quieren hacer con sus vidas. También algo ya para finalizar mi intervención, hace unos días tuve la posibilidad de acompañar a los estudiantes de noveno grado de noveno semestre de la Universidad de Antioquia, y me generó mucho desazón y mucha tristeza la forma como piensan las personas que van a ejercer próximamente como maestros. Como maestros quieren ingresar a trabajar en el sector público, pero quieren que sus hijos estén en el sector privado. Entonces es una reflexión para hacer, porque definitivamente como maestros muchas veces no creemos en el sector público, pero queremos estar ahí. Sin embargo, consideramos que esa no es la educación que le queremos ofrecer a nuestros hijos. Muchas gracias Luis. Voy a permitirme leer algo que nos comparte Juan David Andrade en el chat a todos. Dice: nos piden educación con calidad cuando en algunas regiones el profesor con sus estudiantes están debajo de un árbol. No se tiene una infraestructura adecuada. Interesante ese punto, profe Juan David. Hay un profe que me aparece como estudiantes, no sé cuál es su nombre, profe, si puede cambiar el nombre, sería muy interesante para no llamarlo de esa manera. Marisela, buenos días, tienes la palabra. Buenos días todos, compañeros, profe. ¿Cómo vamos? Complementando el aporte de mis compañeros, esa desigualdad va a ser inevitable. Es inevitable que estemos porque, bueno, nosotros como docentes siempre hacemos esa reflexión pedagógica. Yo soy una que me cuestiono, bueno, ¿cómo mejoro mis prácticas de aula para que los niños puedan interiorizar realmente el conocimiento? Pero es que tener la igualdad en este sistema es muy complicado. En la pandemia, yo en colegio público, se me conectaban 10 niños de 26. De los 10 niños, 4 tenían computador, el resto se conectaba con el celular de la abuela, del tío, o si la mamá estaba en la casa, el de la mamá. Mi sobrina estudiaba en la UPBI.
Mis compañeros, yo tengo 2 amigas trabajando en la UPB, ¿y ellos qué hicieron? El colegio le pagó a una empresa que le montara las clases, o sea, el contenido lo montaron los profesores, pero el diseño de la plataforma, la capacitación a los docentes, lo pagó la UPB, se lo pagó a los profesores para que les enseñaran a usar Teams, a usar todo. Nosotros en el colegio nos tocó mirar qué profesor, nosotros autoaprender en el colegio, buscar quién sabía para que nos enseñaran, nosotros mirar las estrategias de montar las guías, repensarnos varias veces qué era lo mejor y qué era lo conveniente y qué no. Del colegio privado simplemente pagaron una entidad, les montaron todo y empiezan a trabajar. De 26 niños se me conectaban 10, 11. A ellos de 30 niños se les conectaban 30. Y a veces no se conectaba uno porque estaba paseando o porque estaba en la finca no había señal, ese tipo de cosas. ¿Cómo no va a haber una desigualdad en la educación cuando en un colegio privado los papás tienen un nivel académico por lo general más alto? Por lo general no son solo bachilleres, tienen los recursos para pagar un colegio, o digamos que sean bachilleres, el colegio igual les va a exigir, el colegio les va a exigir nivel académico, compromiso. En el colegio público citamos a padres de familia de reunión y no van porque están trabajando, porque no les dieron permiso o porque simplemente son displicentes con el proceso del niño. ¿Cómo no va a haber desigualdad si un niño en un colegio privado tiene opciones de salir a pasear, a tener un contexto cultural más amplio, a tener más posibilidades de ir a un teatro, un cine, a tener clases de deporte, de natación, de tenis, a tener más know-how de moverse con más personas? Y en un colegio público, una gran parte de niños, porque no son todos, pero una gran parte de niños llegan a la casa, como contaba Fernando, lo cuida la abuelita porque el papá, la mamá o la mamá está trabajando, están solos, lo cuida la abuelita, una tía, otro, o el hermanito mayor, se quedan jugando, viendo televisión, salen para la calle y no hay acompañamiento. O sea, ¿cómo no va a haber una desigualdad si está en el mismo discurso de los padres? En un colegio privado vamos a ver padres con más perfil académico, entonces su discurso va a estar más estructurado. En un colegio privado, los niños a duras penas muchas veces les toca sobrevivir. Y cuento mi historia. Yo vengo de una familia pobre. Yo estudié porque me metí la mentalidad que yo tenía que estudiar, que yo no me iba a quedar vendiendo en un almacén, que yo me tenía que poner las pilas. Y en esa lucha de buscar qué iba a estudiar, también tenía que pensar en los recursos. Cuando me presenté la primera vez a la Universidad de Antioquia y no pasé, fue uno de los momentos más frustrantes de mi vida, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a estudiar si yo no tengo plata? ¿Cómo voy a estudiar? Y en esa época, pues estamos hablando hace más de 20 años, en esa época el ICETEX no era tan fácil prestar como ahora. En ese momento ponía mucho problema. Yo, ¿cómo voy a estudiar? No tengo posibilidades. En ese momento pagar una universidad privada, Dios mío, ¿cómo iba a pagar yo eso? O sea, no había forma. O sea, si no pasaba adelante o que no tenía posibilidades de estudiar. Gracias a Dios, no solamente pasé, sino que pasé una carrera que quería. O sea, yo estoy donde estoy porque quiero, porque lo amo, porque me apasiona. No estoy buscando escampadero y estabilidad laboral para tener la gotica toda la vida. No, yo me metí en eso porque quería, pero también porque me estaba pensando cómo uno desde lo que hace puede tocar al otro y se puede transformar en algo. Y en eso volvemos. A la educación nos están metiendo el cuento que toda la culpa es del docente, que la culpa es de la escuela, que los problemas sociales son de la escuela. Y eso no es verdad. Suena muy como guerrillero lo que voy a decir, pero realmente es una política neoliberal que está establecida. Hay que desprestigiar la escuela pública, quitarle recursos para que no tengan cómo trabajar, porque gasta mucho y son inversiones que no se van a ver inmediatamente, sino a largo plazo, entonces no les sirve a los gobiernos porque no se ven. 2, hay que desprestigiar la imagen del docente, porque si usted le desprestigia la imagen del docente, entonces ellos cuando salgan a buscar reivindicación social, la gente no lo va a apoyar, porque es que los profesores son malos, los profesores no hacen nada. Hoy, en estos momentos, lo que decía Gabriel, vemos más profesionales en la educación y vemos más licenciados, magíster, doctores. No solamente porque se ha abierto la posibilidad, sino porque, bueno, nos obligan por el escalafón, sino porque también hay, lo siento por mis compañeros, porque le escucho el discurso a muchos de mis compañeros, o sea, de 100 personas, 2 o 3 son los que no les interesa, pero mira que el porcentaje más alto de profesionales de la educación que están acá dándola, jugándosela y metiéndosela toda para que haya algún cambio. Entonces también es, ¿cómo no va a haber desigualdad si también hay toda una política de Estado buscando desprestigiar la educación, la profesión docente, para que no haya un control social o una obligación social por parte del pueblo para pedir y exigir más inversión de recursos? Yo soy una
mis hijos educados en colegio público, porque yo creo en mis compañeros y creo en el trabajo que ellos hacen. Y he visto a mis compañeros, por ejemplo, en el colegio donde estoy, mi hija va para allá el otro año, porque se ve el compromiso, porque tengo compañeros muy buenos, compañeros que se le están dando toda, que se cuestionan y que se piensan sus prácticas, y eso se ve en el aula. Y no necesitamos tener el mejor ICFES, aunque en el colegio se preocupa mucho por eso, pero uno ve la evolución del otro. Entonces, me toca mucho el video, me tocó mucho en especial, porque muchachos, yo la verdad veo que es muy difícil que en un momento haya igualdad. ¿Y qué nos toca? A nosotros, lastimosamente otra vez, nos queda la pelota, la pelota siempre. Somos nosotros los que finalmente la tenemos que dar toda en el aula para que haya algo, porque el sistema, por estructura, es excluyente y va a sacar a los niños y los va a dejar solos. Y a los únicos que nos toca, porque hasta los administrativos los tienen amarradísimos con recursos, con las cosas que les pide Secretaría de Educación. En el aula, los únicos que podemos hacer un cambio somos nosotros. He dicho. Muy bien, Marisela. Hay unos aspectos ahí en los que personalmente difiero y va a ser parte de la reflexión que voy a plantear al final. Viviana Múnera, buenos días, tienes la palabra, ¿cómo amaneces? Buenos días, profes y compañeros, ¿cómo están? Muy bien, mucho frío, desde aquí, desde San Pedro de los Milagros. Ah, no, mija, es que usted sí está en la propia nevera. Ya, Ave María, demasiado frío, pero bueno, desde etapa, gracias a Dios. Bueno, profe, muy de acuerdo pues con lo que los compañeros exponen. Esa es una realidad que no podemos pues ocultar. Yo quisiera centrarme en algo pues como más distinto del video, y es en la parte donde hablan de la importancia de preparar a nuestros estudiantes en la reflexión crítica. Yo pienso que ese es uno de los baches que en este momento estamos viendo y que una de las dificultades que nos dejó la pandemia. Hay que enseñarle a los estudiantes a leer desde la parte crítica de esas realidades. Y yo pienso que ese es el punto de partida donde nosotros como docentes tenemos que prepararnos, porque allí es donde estamos viendo las deficiencias en este momento en la educación y en las pruebas. Y es que los muchachos no saben leer, y esa es la preparación que tenemos que hacer nosotros ante esta situación que estamos viviendo. La otra parte que me encantó, y es que tenemos que cultivar esas redes de aprendizaje de los docentes. Ahí es donde debemos de tomar como en este momento la educación, y son cosas que en lo que hemos hecho de este módulo se me han quedado a mí como muy bien ahí. La parte de la lectura, la parte que, o sea, afortunadamente tenemos que seguir capacitándonos los docentes. Nosotros somos los que hacemos parte de ese escenario educativo, somos como sus protagonistas, y de nosotros depende que estas dificultades que nos dejó la pandemia con los muchachos y que ahora que estamos en esas comisiones son las realidades que vemos. Entonces ahí es donde nos toca a nosotros, como decimos antioqueñamente, ponernos la camiseta y saber que nos tenemos que preparar para enfrentar estas dificultades que se nos avecinan y que es una realidad que tenemos en los colegios en estos momentos. Yo pienso que, y hablan también de las pruebas, y muy de acuerdo con la compañera que acaba de hablar, hacemos mucho, sí, mucho, y siempre es como esa división entre el colegio privado y entre el colegio público, pero entonces nosotros también tenemos que estar como en la jugada y mirar desde dónde tenemos que empezar a trabajar con los muchachos, y nosotros somos los invitados a prepararnos cada día más para que esta situación académica cambie un poquito a futuro. Muy bien, muchas gracias, Viviana. Lady, tienes la palabra. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, yo con respecto al video quería pues como opinar que en Colombia, dada la desigualdad social, muchos estudiantes por el lugar donde viven o la familia en la que están inmersos ya están su futuro ya está como sentenciado. O sea, desde el momento que nacen, ya muchas veces su proyecto de vida se encuentra limitado. ¿Por qué? Por las diferencias pues entre las clases sociales y las oportunidades que tenemos unos y otros. Entonces me parece muy importante que desde la educación tratemos pues como de cerrar esas brechas, porque miren que desde la educación
inicial se ve entonces como los estudiantes del campo o estudiantes de estratos más bajos de una vez tienen menos posibilidades de aprender y desarrollar competencias que les sirvan para garantizar su desempeño en la educación primaria, en la educación media y posteriormente en la universidad. También creo que es importante como fortalecer la motivación en los estudiantes que tenemos en el colegio, porque la verdad el panorama que ellos tienen es muy desolador. O sea, ellos saben que de una vez, si graduarse ya va a ser un logro, ¿cierto? Porque con tanto sacrificio, más que todo en las familias pobres. Luego entrar a la universidad muchas veces es como cuestión de suerte. Terminar la universidad es otro desafío peor, porque bueno, el estudiante puede pasar, pero ¿cómo se sostiene? No solamente en lo académico, no. Muchos estudiantes que vienen desde otros pueblos donde no hay universidad, porque es que la educación superior está muy centralizada, entonces tienen que pagar arriendo, unos servicios, una habitación en la ciudad para poder estudiar, entonces terminar una carrera es otro desafío, sea en una educación técnica o en una universidad. Y fuera de eso saben que al terminar pocas veces van a encontrar un trabajo en lo que ellos estudiaron y que fuera de eso lo que van a recibir como pago no va a ser lo que ellos se merecen. Entonces la verdad es que es un panorama desolador y que ellos de una vez sepan que eso es lo que viene en el futuro, pues obviamente van a decir no, yo termino de estudiar y voy a montar un negocio y empiezo a vender por Instagram o me dedico a ser youtuber o bueno, otras profesiones que en la actualidad están surgiendo y que de cierta manera ellos tienen la percepción que es más fácil conseguir dinero de esa manera. Entonces yo creo que nosotros en la educación, como decía Marisela, o sea, no nos pueden dejar esa responsabilidad a nosotros los docentes. No somos los culpables porque a pesar de todo lo que tratamos como de hacer por mantenerlos enlazados al proceso educativo, muchas veces hay cosas y situaciones familiares que se nos salen de las manos, ¿cierto? Situaciones de que se quedaron sin trabajo, que no tienen para los pasajes, para pagarle un transporte, para sostener como la vida escolar de uno de los hijos. Pero a pesar de que no es nuestra responsabilidad, yo creo que el reto de nosotros es como abordar la educación de una manera no igualitaria, sino equitativa, porque ese es el problema. Nosotros en el colegio abordamos todo de manera igualitaria, o sea, igual para todos, las mismas estrategias para todos, los mismos talleres para todos, las mismas condiciones para todos. Pero en realidad la equidad se trata de subsanar esas desventajas que tienen algunos para poder que todos puedan partir del mismo punto. O sea, nosotros como profesores tenemos que tratar de que haya una equidad en los grupos, con los estudiantes y con los procesos, o sea, tener en cuenta las circunstancias en las que vive cada estudiante. Muchas veces nos dedicamos a abordar contenidos y contenidos porque hay que sacar notas, porque es el informe parcial, porque se acabó el periodo, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar, ¿ve este estudiante por qué estará faltando tanto? O este estudiante por qué se ve como tan triste, tan aburrido, o este estudiante por qué está tan grosero a toda hora a la defensiva. Y muchas veces cuando nos detenemos a preguntarles a ellos qué les pasa o analizar como las actitudes que tienen, nos damos cuenta de que es que en la familia están mal, de que los papás se separaron, de que es que ese día no desayunó, ese día no almorzó. O sea, nosotros como profesores también tenemos como que tratar de tener en cuenta esas condiciones de los estudiantes para poder saber por qué es la actitud que tienen en la clase, por qué no tienen el desempeño que deberían tener y partir de eso para poder avanzar como en los procesos escolares. Y como decía una compañera, partir es del cero, o sea, nuestro objetivo no puede ser solamente académico y poner notas, sino también como aportar a la formación de seres humanos que se puedan desenvolver de manera integral en la sociedad cuando termine su proceso escolar. Lady, parece ser que se te cortó, pero
Muchas gracias por esa intervención. Me va a permitir leerles lo que nos comparte el compañero Harrison Palacio en el chat. En la primaria de mi colegio los niños no pueden correr ni tener educación física porque no hay espacio. Juan David, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para todos, compañeros. Te escuchamos. Bueno, de acuerdo a lo que han dicho nuestros compañeros, es una realidad que vivimos a diario. La desigualdad está en todos lados. En la institución mía se nota demasiado. Entonces, en Puerto de Río, la institución educativa América, ahorita cuando estuvimos en la pandemia, se notó hartísimo la ausencia de estudiantes cuando se planeaba una clase de manera virtual y solamente se conectaban 3, 4 estudiantes de 40 o 45. Entenderá pues que la desigualdad siempre es bastante. Entonces, uno se une a los demás compañeros. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para igualar? Pero es que a veces no nos da las herramientas adecuadas. Arrancamos con la infraestructura de nuestro colegio. En ese momento lo que dijo el compañero Harrison, no tienen espacio, no es la infraestructura adecuada. Entonces, ¿cómo quieren que los estudiantes lleguen a un colegio donde no tienen dónde sentarse o donde no tienen los espacios para ellos divertirse o compartir con los compañeros? Es muy difícil. Y enseguida los directivos nos presionan de alguna manera de que demos la clase con calidad. Pero cuando no hay ni tecnología, cuando no hay unos tableros adecuados, cuando no hay unos pupitres adecuados, entonces uno dice, ¿cómo hacemos? Nosotros hacemos lo que más podemos. Llueva, truene, relampaguee, tenemos que estar allí, porque queremos estar con estos muchachos, no dejarlos solos. Encontramos lo que han dicho los compañeros, sin desayunar, sin almorzar, sin comer, y llegan a dormir, y entonces uno no hace qué. Se pone uno como la mano en el corazón, y tratar de alimentar a esos muchachos, de no dejarlos solos, porque muchos de ellos desisten de la educación, porque los papás no están, las mamás no están, y entonces tienen hermanitos y salen a trabajar o a pedir a la calle. Uno trata de que ellos no se vayan, porque es que nace de uno del corazón, de querer que estos muchachos estén allí, de no ingresar a un grupo delincuencial, porque muchos de ellos han optado por ir a la delincuencia. Lo vivimos aquí en Puerto de Río. Muchos jóvenes han fallecido. ¿Cuántos años tienen? 15, 12, 16 años. ¿Pero por qué? Ser inmersos en un grupo delincuencial. Aquí en Puerto de Río estamos en un momento crítico donde hay grupos armados, diferentes grupos, donde no se pueden pasar X personas porque van por ellos, lo desaparecen, los tiran al río. Familias llorando esas muertes. Entonces uno, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué le brindamos a los muchachos si nuestros colegios no tienen todas las herramientas adecuadas? La parte humana sí existe entre nosotros los compañeros, pero la infraestructura no es. Mira, les cuento la anécdota. La América estaba en el centro del municipio. Fue trasladada para unos grupos cuartos y quintos. En ese momento le tumbaron la sede, porque si iba a ser una infraestructura adecuada, y en ese momento estamos en el 2022 y le faltan los espacios. O sea, hay en ese momento grupos que vienen 2, 3 veces a la semana porque no se cumple el horario pertinente. Entonces, como nos decían en educación con calidad, si desde la parte de arriba no se fían cómo estamos nosotros acá abajo. Los muchachos hacen lo que más se puede. Nosotros hacemos lo que más podemos. Inversión de nuestro propio dinero. Porque arrancando por el internet, en ese momento nuestros muchachos son más tecnológicos, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos entender a los de arriba que los que estamos aquí abajo necesitamos más apoyo? Lo que han dicho los compañeros. No ven la educación pública, un poco de inversión, pero a la educación privada, es una excelencia. Ustedes vemos las propagandas, escuelas, la ministra o el ministro dándose un pantallazo con unos estudiantes
una excelencia, pero venga la realidad, vamos al campo, vamos a tal parte y me demuestra lo que es. Los profes sin un salón, los estudiantes debajo de un árbol, el profesor haciendo lo que más se puede. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nos gusta la educación, nos gusta que los muchachos estén allí, que los muchachos de ahora en día expresen lo que sienten, luchen, pero esos que luchan a veces los callan. Esa es mi parte de intervención, profe. Muchísimas gracias. Esto se está poniendo sabroso, muy sabroso, y ahora yo voy a decir unas cosas que seguro va a hacer que esto se ponga mucho más sabroso, y esa es la idea. Muy bien. Lucía, buenos días, ¿cómo amaneces? Buenos días. Bueno, yo he estado escuchando las intervenciones de mis compañeros y también pues reflexionando en torno al video que nos compartió, y encontré varias palabras y expresiones pues que me parecieron claves, y una era el componente práctico en cuanto a capacitación para los maestros, y la otra es la pertinencia en las áreas. Mm, Siempre he pensado que hay que apostarle a la educación. A mí me encanta educar y he crecido en un entorno de maestros. Mis hermanas son educadoras también. Y la realidad de nosotros es difícil en esta época, pero pienso que a pesar de las fallas que existen en el sistema educativo, nosotros como docentes tenemos la gran ventaja que somos motivadores a través de nuestra experiencia y de nuestro ejemplo. Y algunas cosas no debemos normalizarlas o volverlas como una situación natural, o sentarlo como algo que debe suceder. Lo digo porque en una reunión que tuvimos en esta semana en las promociones, alguien dijo una expresión que me impactó y me quedé como congelada, como suspendida, y decía esta persona que los chicos que están en la ruralidad, que son de escuela nueva, es que ellos son los que pierden el año. Y dije, "¿Pero cómo así? Eso no es natural y no debe suceder. Pues, ¿qué está pasando en la institución como tal?". Entonces, mi reflexión va a lo siguiente. Si el chico de la ruralidad, pienso que la calidad de la educación debe ser igual de buena a los que estamos de pronto en la parte urbana, y no quitarle de pronto calidad, sino a ellos también hay que venderles la idea que la educación es la oportunidad que van a tener para cambiar sus vidas. Ya la educación nos transforma totalmente, tanto al que está estudiando como a nosotros los docentes. Entonces, si el entorno de lo rural es que los padres le digan a los chicos que de pronto no pueden estudiar porque hay que trabajar, sí que hay que ayudar en el campo, en las labores, o que de pronto la educación no les va a cambiar la vida porque su realidad es estar con un asadón o debajo del sol. No, nosotros debemos, creo que, crear un discurso esperanzador para ellos. Y lo digo porque a mí me sucedió. Mi entorno familiar, mis padres pues no tuvieron la oportunidad de estudiar y fueron muy inteligentes, porque yo los escucho lo que me narran de la escuela, y sí, su entorno familiar no les permitió estudiar y tuvieron que trabajar. Pero en ese sentido mi mamá sí tuvo muy claro que la educación nos iba a cambiar la vida. Y ella siempre ha sido una mujer guerrera, muy cariñosa, pero también con un pulso muy firme. Y desde que yo estaba pequeña nos decía, tienen que estudiar. Y a los 5 hermanos nos dio educación profesional. Y haciendo el vínculo también con un video que vimos de su guía, él decía que para salir de la pobreza necesitaba pasar, creo que 100 años y varias generaciones para que las familias salieran de la pobreza absoluta. Entonces, pienso que a pesar de que la realidad para nosotros sea muy compleja como educadores,
viendo lo que sucede al interior de la educación y de nuestras instituciones, sí debemos venderles a los chicos la idea que la educación es clave y que nos cambia y que nos permite a futuro tener una mejor calidad de vida, tener bienestar. Puede que en la primera generación sí no se vean tanto los frutos, pero que uno como padre vea que sus hijos y las otras generaciones progresan, creo que es uno de los regalos que le puede dar a uno Dios y la vida, ver la prosperidad. Entonces, pienso que nosotros debemos, contra viento y marea, comprometernos mucho con lo que podamos en el aula, transformar a los chicos, dándole esperanza en la educación. Pienso eso. Muchas gracias, Lucía. Olga, buenos días. Buenos días. Bueno, voy a ser un poquito breve porque muchas de las cosas que tenía para decir ya las han pues expuesto acá. Como formadora de maestros, quiero decir que realmente nosotros aprendemos tanto de nuestros muchachos como ellos de nosotros. Soy formadora de maestros en la normal y ellos van a unas prácticas rurales. Y ahora hablando de la desigualdad en la educación y que los menos favorecidos son los niños de la parte rural, escucha uno situaciones de las estudiantes que van a estas prácticas de realmente desoladoras, tristes. Entonces, por ejemplo, es decir que no de desayuno llevan solamente un arroz pelado y lo que pasan es agua del grifo. Entonces, miramos cómo personas se apropian del PAE, de lo que les mandan a estos niños. Es muy triste y desolador. Pues primero que no tienen comida, segundo, que no tienen herramientas y ellos encuentran el afecto en sus maestros. Entonces, mirándolo desde esa parte, tenemos que ser maestros más humanos, más reflexivos, como entregarnos más al estudiante, mirar las necesidades, trabajar con el padre de familia y mirar qué podemos desde lo que nosotros tenemos, de lo poco que tenemos, porque ya lo han dicho, no tenemos recursos, de lo poco que tenemos, ¿qué les podemos brindar a ellos, cierto? Que al menos no encuentren un panorama triste y desolador, sino que encuentren como ese afecto y esas ganas de salir adelante y no quedarse allá aislados, retirados de todo lo que les rodea. Entonces, este estudio que estamos haciendo en la parte socioemocional ha sido de gran ayuda para nosotros llevarles a nuestros muchachos que se están formando para maestros, para que ellos también transmitan a esos niños que están esperando una cálida educación de nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Finalizamos esta primera parte de intervención de ustedes con la profe Piedad. Luego yo voy a hacer un cierre y nos iremos a la pausa activa para que retomemos la agenda. Piedad, buenos días. Buenos días, ahora nos vas a dar palo. Pero bueno, buenos días. De todo lo que ya han dicho, porque como decía la compañera Olga, muchas cosas ya se dijeron, pero sí quiero hacer tres situaciones o poner algo en este momento. Ahí juegan tres factores, desde nosotros, de los educadores, desde los estudiantes y desde el padre de familia. A veces se tambalea de todos tres, otras veces a veces es de uno. Y a eso nos toca jugar. Con referente a nosotros, todos los han dicho, debemos de ser dinámicos, recursivos, creativos, querernos superar, especialmente cambiar la mentalidad, porque a veces nos dejamos arrastrar de muchas cosas y situaciones que vemos y nos vamos abajando. Y otras veces nos ponen tanto obstáculo que uno al último dice, pues lo que necesitan es notas. Pero sin embargo, uno cuando viene de esa concesión del interior, uno dice, no, tengo que darlo todo. Y cuando uno ve a lo menos el resultado, uno quisiera de todos, pero a ver el frutico, eso da aliciente.
Con referente a los padres de familia, ellos siempre tienen una tendencia, la mayoría ahora de hoy en día es trabajar, profe, sostener a mi hijo en los alimentos y que todo esté bien desde la parte de lo que se llama a nosotros de dar. Se volvieron papitos proveedores, la mayoría, muy pocos son ese complemento integral. Y la mayoría de esos son de los niños que gracias a Dios van bien académicamente. Desafortunadamente siempre es así. Y uno cuando necesitas al padre de familia de los que tienen o presentan dificultades en cualquier ámbito, no solamente el académico, muy poco van. Pero cuando sucede una situación con el niño, ahí sí vienen como mamás leonas y protectoras a defender los derechos y no los deberes. Y con referente a los estudiantes, es una de las cosas que más me preocupa, es que el joven de hoy piensa mucho es en el momento, en el presente, en tener y tener la parte económica muy activada o la parte física. Pero anteriormente, y siempre he visto que los niños que se le trabaja mucho el liderazgo y que van a capacitaciones o a reuniones o a cosas que o clubes, los veo con más empoderamiento y tienen una visión más abierta. Y eso es lo que hay que apuntarle para mí desde el primero, aparte de la parte económica que es importante, también la parte de la mentalidad. Porque muchos, ahorita escuchaba varios testimonios y me encantaba, había un referente, mi mamá, mi profesor, ¿cierto? Hay ese referente hermoso que hace que uno se impulse. Y desde que uno está en un vínculo, y hay un dicho popular que dice que uno se debe hacer donde el árbol que dé más sombra. Cuando uno ve que esos estudiantes o un docente, un padre de familia, tiene esa capacidad de liderazgo, esa mentalidad abierta, de ver para el futuro y no para el momento, todo lo que estén rodeando se va contagiando. Y una de las cosas que decían en el video, que es desde la educación inicial. Antes eso no se veía sino como un kindercito, y ahora está tratando un poco de verse la educación inicial. Y uno ve, por ejemplo, en el caso de nosotros en la institución, allá van en las tardes, esta parte la hacen la educación inicial. Y uno ve mamás muy comprometidas con bebecitos pequeñitos de meses, de 1 año, de 2 años. Y uno dice, ojalá que todos pudieran vivir esta experiencia. Unas porque a veces no quieren, otras porque tienen que trabajar y no hay quien asuma esto. El rol de ser como el papel del maestro o el que colabore ahí en la enseñanza. Entonces, es como cambiar esa mentalidad desde cada uno de nosotros. Que todo es posible, que hay cosas que no la vamos a tener toda, pero que lo poquito, escuchaba una vez a un teólogo, que ese don que Dios te haya dado, decía él, que ese don que haya dado, lo uses y esa herramienta la haga grande. Y ponía el ejemplo de Marco Fidel Suárez y decía, él era pobre y contó la historia, la biografía de él, y dijo, pero él le dijo una vez que fue al del tendero, al de la tienda, deme un lápiz. Entonces el tendero le preguntó, ¿y con qué me lo vas a pagar? Y él le dijo, cuando yo sea presidente, se lo pago. Entonces eso nos deja como una reflexión de que querer es poder, y yo siempre le digo a los estudiantes que cuando usted no tenga los recursos, primero le pida a Dios, y 2, que Dios va colocando todo y que luche y que se va abriendo a medida que uno avanza. ¿Cuántas veces nosotros en la universidad decíamos, no, cuando yo voy a poder hacer un magister o un doctorado? Y las cosas uno las inicia y todo se va dando en el camino. Gracias. Muy bien. Amarilis. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Profe. Bueno, mi intervención, ya muchos pues también lo han comentado, la importancia de que todos los actores involucrados en todo este proceso tenemos que poner de nuestra parte para que las cosas puedan funcionar. Desde las políticas educativas sabemos que toda esta desigualdad social genera que nuestras instituciones públicas tengan menor posibilidad. Los estudiantes, desde la alimentación, la infraestructura y materiales para la institución, los libros que nos llegan a tiempo y toda esa cantidad de herramientas que, si no hay un cambio de política educativa,
no va a ser difícil que las cosas se logren. Desde los administrativos también vemos, en mi caso personal, particular en la institución donde trabajo, que son 3 sedes, nosotras vemos cómo de pronto no hay equidad en las inversiones a las instituciones. En mi sede, por ejemplo, hemos tenido que suspender clases a media mañana porque no hay agua, no tenemos un depósito de agua. Allá los niños, si no llevan agua en un termito y no llevan plata para comprar, no toman agua ese día porque no hay maneras de que tomen. No hay el espacio suficiente. Muchas maestras en la jornada de la mañana, no tenemos un espacio para educación física, no hay espacio para recreo, no hay espacio para nada. El techo de pronto se está cayendo, se está lloviendo. A nosotras las maestras nos toca buscar las maneras de arreglar y de solucionar esa dificultad. O sea, a veces depende de cómo ese directivo maneja también los recursos para tratar de ayudar a las sedes que tienen mayor necesidad, que tanto esa necesidad le está afectando a los niños y pues tener prioridades. Eso sucede. Y en la parte de los maestros, está bien, en la institución, por ejemplo, en la mía hay muchos maestros preparados y cada día pues vamos avanzando en este proceso. Pero es muy difícil que nosotros, por ejemplo, logremos que la situación cambie cuando de pronto estamos 1, 2, 3 o 4, de pronto de 70 y algo de maestros que hay, quizás que la mitad esté haciendo su trabajo bien hecho, pues sería de mucha ayuda, pero es muy difícil para nosotros. De pronto logramos un aprendizaje mucho mejor, abarcarlo de una manera que los niños lo puedan entender de acuerdo a la estrategia que utilizamos, lo vamos a ir logrando. Pero si no todos estamos conectados, si no tenemos la misma conexión, si el trabajo no se hace colaborativo, todo se nos vuelve más difícil. Porque de pronto este curso que yo tengo este año lo podemos trabajar, pero ya el otro año no lo tengo, pues me van a llegar niños con mayores dificultades. Entonces sí vemos en algunos casos que no todos los maestros están comprometidos con su labor. Y eso es real en todas las instituciones. Y eso afecta mucho el avance de la educación de calidad. Como que de pronto tenemos una reunión y es que yo tengo que salir temprano, yo no puedo llevar porque tengo que coger una cita médica. O sea, está en otra jornada que nosotros podemos hacer esa diligencia y dedicarle la jornada escolar como debe ser. Entonces, si vemos eso, pues yo me imagino que así como nosotros lo notamos acá, todos pasamos, y como les digo, nosotros podemos estar preparados, podemos hacerlo, pero necesitamos la reflexión, esa introspección pedagógica de parte de todos. Un ejemplo, nosotros hoy estamos aquí y estamos haciendo un trabajo maravilloso con este espacio de reflexión, con el tutor, con lo que nos está brindando la universidad. Pero miren qué corto, o sea, es muy poco para todos los maestros en Colombia. Necesitamos más espacios de autoformación. Te cortó la comunicación. ¿Me escuchan? Profes. Profes, ¿me escuchan?